Que busquen en su Biblia el libro de Miqueas. En el Antiguo Testamento, Miqueas, su nombre significa quien como Jehová. Y aquí tenemos un Miqueas en la iglesia. Libro de Miqueas, entonces, en el Antiguo Testamento, capítulo 7. Esta mañana quiero hablar un mensaje con ustedes sobre mis pecados en el fondo del mar y mi nombre en el cielo. Ese será el mensaje en esta mañana: mis pecados en el fondo del mar y mi nombre en el cielo. Veamos qué trata esto aquí. Dice la palabra de Dios, Miqueas 7, verso 18. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es la primera parte del título de nuestro mensaje: que Dios echará en el fondo del mar a todos nuestros pecados. Algunos pueden tomar en un sentido literal que Dios depositó en el fondo del mar nuestros pecados. A otros pueden tomarlo como una figura, pero como sea, nuestros pecados están bien lejos de nosotros, porque este pasaje ilustra lo que distancia al hombre perdonado de su pecado. Dice que Dios lo puso en el fondo de la mar. El pasaje nos habla sobre un Dios misericordioso, un Dios con una compasión activa, un Dios con una compasión vigente. Dice el texto: perdona y olvida. En nuestro lenguaje, muchas veces cuando alguien nos ofende y nos pide perdón, nosotros nos expresamos y decimos: no hay problema, te perdono. Pero el tiempo demuestra que no olvidamos. Porque Dios es bien diferente al hombre. Dios perdona y olvida. Y dice que Él colocó en el fondo del mar nuestro pecado. Y ese lugar, hermano, es donde no hay luz, no hay visibilidad. En el fondo del mar, hermano, es imposible llegar allí para reencontrarnos con nuestro pecado. Cuando se estudia, se habla sobre el lecho del mar. Otros usan la expresión las fosas marinas. Y cuando hablamos de esos lugares, estamos hablando de una profundidad, hermano, de 11.000 metros. El hombre moderno tardó muchísimos años, hasta el año del 1912 al 1986, que identificaron el lugar donde se hundió el Titanic y reflotaron algunas partes. Eso estaba a 3.800 metros de profundidad. Y llevó muchas décadas para encontrar y para descender hacia ese lugar. Pero cuando Dios habla en el fondo del mar, está hablando de por lo menos una profundidad de 11.000 metros. Insisto, eso es lo que se llama, hermanos, el lecho marino o las fosas marinas. Las puertas aquí, vemos en el texto, del perdón y de la misericordia están abiertas. Y eso nos anima a nosotros, hermanos, a buscar a Dios. Cuando nosotros estamos, hermanos, en nuestro pecado, cuando nosotros sentimos que le fallamos a Dios, es tiempo de buscarlo, no de quedarnos quietos, porque Dios es amplio en perdonar. Las puertas de la misericordia, de la compasión, están abiertas para nosotros, como dice ahí el verso 18 en su parte final, porque Él se deleita en misericordia.
El profeta Jeremías hablaba de las misericordias de Jehová que nuevas son cada mañana. Dios, hermanos, se deleita en misericordia. Dios se goza cuando le buscamos con un corazón arrepentido y Él responde con misericordia, perdona y olvida. Pero el diablo viene y trabaja en nuestros oídos y nos motiva muchas veces a buscar las profundidades. El diablo nos motiva a sumergirnos en el pasado para que nos reencontremos con nuestro pecado. Hermanos, la búsqueda es inútil, está ya en el fondo del mar. No hay forma de reencontrarse con nuestro pecado. Dios lo perdonó, Dios lo olvidó. Una figura más en la Biblia sobre la distancia del pecado del hombre. Mire el Salmo 103 por un momento, si busca ahí, por favor. El Salmo 103, versículo 10. Ese es el Salmo que conocemos, la primera parte, cuando habla de que sobre las águilas, donde habla allí, hermanos, acerca de que uno puede rejuvenecerse como el águila. Pero ahora la atención nuestra está en el versículo 10. Salmo 103, verso 10. Dice la palabra: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Recuerde, la palabra iniquidad es pecado. Pero Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia y sobre los que le temen, cuánto está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Primero nos enseña que están allá en el fondo del mar. Ahora dice que para los que estamos arrepentidos, Dios pone a una distancia de nosotros el pecado, así como está el oriente del occidente. Y cuando ustedes ponen a estudiar sobre ese asunto, nunca se encuentra el oriente y el occidente. No tienen un punto de conexión. La misma enseñanza, la misma figura. Dios perdonó y olvidó. No hay forma de reencontrarnos con nuestro pecado. Pero el diablo viene y susurra a nuestro oído y nos señala y pone el dedo en la llaga de cosas de nuestros pasados que nos lastimaron, que nos torturaron. Y el diablo invita a los cristianos a ser buceadores. Alguien que practica buceo es alguien que se sumerge ahí en el fondo del mar. Y muchos cristianos andan ahí con su traje de neopren. Ese creo que es el material que usan. Y se ponen ahí un tubo de oxígeno atrás y unas patitas de rana y andan ahí, en el fondo del mar. Y muchos cristianos hoy andan así, queriendo volver a reencontrarse con su pecado. Y hermano, no intente eso, ya está en el fondo del mar, está tan separado como el oriente del occidente. No busque reencontrarse con lo que Dios ya perdonó y olvidó. Hermanos, hay que escuchar la voz de la palabra de Dios. Si Dios me perdonó, si Dios me olvidó, no tengo que andar buceando en mi pasado. En otras palabras, no tengo que andar escarbando en la basura si Dios ya me perdonó. Pero algunos tienen cultura de basurero y les gusta escarbar en el pasado, en aquellas cosas inmundas de nuestra vieja vida. Pero Dios perdonó y Dios olvidó. Su misericordia es grande, gloria a Dios. Amén. Aquí en el libro de Salmos también, pero el 130. El Salmo 130. Mire cómo dice la palabra de Dios, Salmo 130. Comienza con una abreviación del nombre de Dios en el versículo 3. Esa palabra Ja es la abreviación de Jehová. Dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti, ¿qué hay? Perdón. Para que seas reverenciado, para que seas respetado como Dios misericordioso y como Dios perdonador. Dice la palabra del Señor: en ti hay perdón. Porque si Dios no nos perdonara, ¿quién se pudiera mantener de pie frente a Él? Y si hoy estamos de pie y si hoy estamos con vida, es porque Dios es perdonador, porque Dios es misericordioso.
Dios perdona y olvida. Hay gente, hermanos, que a veces no aprende y vuelven a enredarse en las cosas del pasado. Y vuelven a enredarse en aquellas cosas que afectaron nuestra vida, lastimaron nuestra vida, contaminaron nuestra vida, enfermaron nuestra vida y nos hacía vivir como un cadáver ambulante. Éramos como zombies, como muertos en vida. Porque el pecado produce esa clase de daño. El pecado destruye, el pecado, hermano, aplasta. Yo no quiero vivir en relación con el pecado. Yo ahora estoy en la otra vereda. Ya experimenté el perdón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Quiero quedarme a convivir con esas cosas. Quiero convivir con el perdón de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios. No quiero tener contacto con mi pasado. Mi pasado, hermano, es una figura. Alguna vez, cuando éramos más jóvenes, ahí nos salía un granito compuso ahí en la cara, ¿no? Y nos mirábamos, ya no nos gustaba nada, y ya nos quitábamos ahí, ya. Y después nos quedaba la marca por mucho tiempo. Pero a veces necesitamos frente al pecado tener esa reacción del granito de puya, me lo saco, me lo quito, no quiero saber nada con eso. Afecta mi imagen, ese granito, el pecado también afecta mi imagen. Porque el pecado desdibuja la obra grandiosa que Jesús hizo el día que me salvó. No tengo que estar conviviendo con el pecado, torturándome con el pecado. Porque el pecado a veces me deja tan sin fuerzas que no puedo levantar mi mirada al cielo. Me estoy refiriendo por qué usted no ora, porque el pecado lo deja sin fuerza, ya no puede ni mirar al cielo. Pero un día dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16 que tenemos que nosotros presentarnos delante del trono de la gracia para encontrar auxilio y oportuno socorro. Tenemos que aterrizar en el trono de la gracia cada día y pedirle a Dios que nos perdone, porque cada día estamos nosotros ensuciando nuestra vida. El pecado nos ensucia, el pecado oscurece nuestra vida y necesitamos visitar el trono de la gracia de Dios, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todavía Dios perdona y olvida, todavía Dios lava nuestros pecados con la sangre preciosa de su Hijo amado, Jesucristo. ¿Saben qué, hermanos? Hubo un hombre, estaba hermano Elmer leyendo en esta mañana sobre David y Natán, pero hay un tramo de la historia. El hermano Josué recordaba que David no tenía sus manos limpias, había muerte en él, y por eso Dios no permitió que él edificara el templo y permitió que lo edificara Salomón. Eso fue parte de la lectura. Le dijo, un hijo para siempre estaría ahí, en el templo. ¿Y saben qué, hermano? David es un hombre que tuvo diferentes clases de pecado. Fue un gran hombre de Dios, un destacado hombre de Dios. Y yo siempre digo, nunca quiero hablar mal de David, porque pensando que él venció a Goliat, un día nos vamos a ver cara a cara, y no quiero que me mire, fijo, estuviste hablando de mí en el púlpito. Entonces a veces me cuido de David un poco. Pero la verdad es esta, hermano. David fue un hombre distraído como ustedes y como yo. Y fíjese que estoy siendo refinado al decir distraído. Y un día él salió a la terraza, dice el libro de 2 de Samuel, el capítulo 11. Cuenta la Biblia que eran los días en que los reyes iban a la guerra. Y él era rey y no estaba en la guerra, estaba en el palacio. O sea que estaba en el lugar equivocado, como ustedes y yo muchas veces estamos en el lugar equivocado. Y él salió a la terraza. Y cuando usted lee de una manera superficial, una mujer hermosa apareció para bañarse, y él la miró y no solo se contentó con eso, sino que llamó a otros hombres también. Venga, vamos a mirar. ¿Y quién es esa chica? Y los otros le dijeron, ella es la hija de tal y tal. Y los otros le dieron referencias, pero ninguno de los otros dijo, ay, no, ella, no, todos se quedaron mirando. Ahora yo quiero decirles esto, ese día que David salió a la terraza se hizo el distraído, porque él sabía que el ritual era todos los días, en esa fecha, en esa hora, las mujeres que terminaban su ciclo de menstruación ocupaban ese baño público que era un baño de purificación. Eso era ley.
O sea que cuando él salió a ver algo, salió decidido a ver algo. Y a veces nosotros, hermanos, nos distraemos o nos hacemos los distraídos y andamos en la búsqueda del pecado. Sabemos que el pecado está ahí. Y después nos lamentamos cuando sufrimos y decimos, ay, cómo me tropecé, cómo me caí. Pero usted si anda en lugares resbalosos, es seguro que se va a caer. Entonces aléjese de ese lugar, que es un peligro para su salud espiritual, que es un peligro que va a afectar su comunión con Dios, que va a quitar poder en su vida, que va a quitar gozo en su vida, porque siempre la presencia del pecado actúa como un ladrón del gozo. ¿Por qué los cristianos no tienen alegría? ¿Por qué la gente del mundo tiene el concepto que somos gente aburrida? Porque ve muchos cristianos enredados en el pecado y el pecado le roba el gozo. El cristiano anda serio, siempre como preocupado. Y dice la palabra de Dios que David salió allí alterrado. Y usted ya conoce la historia, codiciosa mujer la hizo traer, tuvo relaciones con ella, tuvo un hijo, el hijo murió, mandó a matar al marido de la mujer. Se metió en un enredo. Y todo comenzó con una simple mirada. Una simple mirada. E insisto en eso, porque debemos andar más atentos en la vida nosotros. Para no meternos en lío, para no afectar nuestra santidad, para no afectar nuestra comunión con Dios. Pero usted tiene que leer detenidamente en su casa el Salmo 51. Cuando David empieza a decirle a Dios, mi pecado está siempre delante de mí, dice él. Porque el pecado nos persigue, nos tortura, se sube a nuestra memoria, trepa a nuestra memoria y nos acordamos de ese pecado y nos lamentamos, ¿cómo hice eso? ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude practicar eso? Y la única forma de encontrar alivio es venir ante el trono de la gracia y encontrarme con el Dios que perdona y olvida. El Dios que perdona y olvida. Él me da nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Hermanos, ahí estaba David mirando. Y nosotros muchas veces mirando lo que no debemos. Demos una miradita, ahora sí, pero a Isaías, el capítulo 43. Para ir enfatizando en lo que es, hermano, la conducta de Dios, el comportamiento de Dios, el Dios que perdona y el Dios que es misericordioso. Dice la palabra Isaías, el capítulo 43, el versículo 25. Isaías, el capítulo 43, versículo 25. Dice la palabra, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y a veces, hermanos, no necesito profundizar en el contexto del pasaje, porque solamente me trae alivio el saber esta verdad que Dios dice, hermano, de que Él, hermano, es una persona que no se acuerda de nuestro pecado. Dice, no me acordaré de tus pecados. Si ya fueron perdonados, no me acordaré más, dice Dios. Algunos, hermanos, pensando en figuras, el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, y en el versículo 10 hay una historia muy breve, donde el Señor Jesús se encuentra con una mujer encorvada. Dice el texto que esa mujer tenía un espíritu de enfermedad. Lucas no era pentecostal, pero él habló de un espíritu de enfermedad. Y esa mujer estaba recibiendo esa tortura por 18 años. 18 años de su vida se le apareció esa enfermedad y ella estaba allí encorvada. Era una mujer que no podía lucir un vestido bonito porque su cuerpo estaba encorvada. Era una mujer que no podía hacer una mirada al cielo porque su mirada estaba en el piso continuamente. Ella veía el lugar de la derrota allí en el piso. Estaba encorvada. Y a veces, hermanos, el pecado nos tiene así, encorvados. No podemos levantar la mirada a Dios, no podemos buscar a Dios. Siempre estamos meditando en nuestra derrota, en nuestros pasos equivocados en la vida, la mirada en el piso, en los privilegios que nos perdemos, en la vestimenta que no podemos lucir. Estamos como encorvados, eso no es normal. Y cuando Jesús vio a esa mujer, la miró y le dijo, sé libre de tu enfermedad.
Y hermanos, si el pecado nos está afectando nuestra salud espiritual y andamos encorvados en nuestra vida, busquemos a Jesús. Él nos va a librar de esa enfermedad. Les dijo, sé libre de esa enfermedad. Imagínese la tortura de 18 años que padecía esa mujer, encontró su fin. Y ahora se paró erguida, estaba de pie, estaba firme. Y así nos quiere ver, hermano Dios, no encorvados, no nosotros vencidos por el pecado, sino firmes, de pie, listos, decididos para dar batalla en esta vida, hermano. Necesitamos que el Señor Jesús nos libere del poder del pecado, de la presencia del pecado en nuestra vida. Y ustedes ya saben que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando se hacen un silencio, se escucha a los cristianos arrastrando las cadenas que lo unen a sus pecados. Hay que cortar esa cadena, porque no es vida vivir encadenado. Hay que ser libre. Cristo nos hizo libre, hermano. Aquí en Isaías, pero ahora en el capítulo 38, el versículo 17, estamos hablando de este tema, mis pecados en el fondo del mar y mi nombre en el cielo. Ya voy a llegar a eso. Dice aquí Isaías, el capítulo 38, versículo 17. Dice la palabra de Dios: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando habla del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando habla de personas, la figura es la misma. Otra vez, no estoy reparando en el contexto, sino en el texto que demuestra cuál es la actitud de Dios. Él carga sobre sus espaldas nuestros pecados. ¿Por qué los llevamos nosotros? ¿Por qué los sufrimos nosotros? ¿Por qué nos torturamos con el pecado? Cuando Dios lo puede poner en el fondo del mar, cuando el Señor lo puede separar como el oriente del occidente, cuando Dios puede cargar nuestro pecado sobre sus espaldas. Y alguien podrá decir, todo esto es muy bonito, pero está ahí en el Antiguo Testamento. Es que el Nuevo Testamento es la misma idea. Es la misma enseñanza. Por ejemplo, recuerde esta frase acá de Isaías. Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y eso anula aquello que algunos dicen, pero mire que este pecado que yo hice en mi vida es grave. Dios dice, todos tus pecados, todos. No importa qué clase de pecados son, todos tus pecados pueden ser perdonados, todos los pecados pueden ser echados en el fondo del mar, todos los pecados Dios puede cargar sobre sus espaldas. Recuerda esta frase, cargó sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Y ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, al Nuevo Testamento. Quiero que note que el concepto del Nuevo Testamento es el mismo. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18. Vea cómo dice la Escritura allí. 1 de Pedro, voy a leerle capítulo 3, verso 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice la palabra que Cristo, hermano, padeció una sola vez por los pecados. Él murió ocupando nuestro lugar, el justo por los injustos. Y ahora la mirada la ponemos en 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Habla de Cristo y mire lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez la primera parte, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué decía Isaías? Dios llevó todos nuestros pecados en su espalda. Cristo dice, llevó el pecado en su cuerpo. La misma idea. El Señor llevó nuestro pecado y lo clavó a la cruz.
Y después usted puede leer allí Colosenses 2:13 hasta el 17, donde habla de que Él perdonó todos nuestros pecados. Es el texto que dice, recuerda, dice, anuló el acta de los decretos que nos eran contraria y lo clavó en la cruz y allí derrotó principado, potestad, de todo. Él tomó, hermano, ese documento en el cual se describía todo nuestro pecado detalladamente. Él tomó esa acta que nos era contraria, no nos favorecía nada todo ese contenido. Ahí estaba nuestro pecado y lo tomó y lo llevó y lo clavó en la cruz, llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados. ¿Para qué se hace el buceador y anda de hombre rana tratando de encontrar allá su pecado? Ya déjelo ahí y empieza a vivir una vida nueva. Una vida en Cristo. Tengo un texto para darles al respecto. Tengo muchos, pero uno será suficiente. Efesios capítulo 4. Busque ahí un momento. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios, Efesios el capítulo 4, versículo 22. Eso para los hombres ranas. No tengo comprobado si hay algún hombre o mujer rana aquí en esta iglesia que anda buceando, buscando sus pecados en el fondo del mar. No lo sé, pero espero que no lo haya. Pero en cuanto a eso, Pablo, mire cómo dice. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Me encantan estos tres textos porque tienen tres enseñanzas clave. La primera de ellas en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ya está, ya se fue el viejo hombre allá en el fondo del mar, allá está escondido allá, no lo busque más, déjelo atrás ese viejo hombre. Cuando la Biblia habla del viejo hombre, está hablando de nuestro antiguo estilo de vida, cuando no conocíamos a Cristo, atrapados en inmoralidades, en vicios, en mentiras, había diferentes clases de pecados, en idolatría, siguiendo santitos, virgencitas, vaya a saber en qué cosa andábamos antes. Y la Biblia dice, eso es parte del pasado, es parte del viejo hombre, está viciado, deje todo eso allá en el pasado, no vuelva a reencontrarse con eso. Y me encanta porque el verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Al punto tal que tenemos otro texto que dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Es una mente nueva, no es una mente que está llena de pensamientos pecaminosos, dominados por sentimientos pecaminosos. Ahora tengo la mente de Cristo, nací de nuevo, soy nueva criatura, soy miembro de la familia de Dios. Ahora los principios del reino de Dios están en mi vida. La doctrina del Señor, la enseñanza del Señor está en mi vida, impregna mi vida, perfuma mi vida. Tengo una mente nueva. Y dice el verso 24, y vestidos del nuevo hombre. Ya está. Luzcamos ahora la vestimenta de que Cristo vive en nosotros. Ya no somos aquellos de antes que vivíamos perdidamente o que perseguíamos a metas pecaminosas. Cosas que nos llevaban a la vanagloria o a abrazar diferentes clases de pecado. Ya está, dice la Escritura, vístanse del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El ser cristiano. Vistámonos como cristianos, mostrémosle a este mundo que somos de Cristo. No tengo que andar buceando ni escarbando en mi pasado, en mi pecado. Porque quisiera recomendarle para que después lo lea ahí en la casa. Dice el libro de Proverbios 7, versos 6 hasta el 12. Vamos a leerlo, ahí vamos a buscarlo. Porque habla ahí de un muchacho joven, pero a veces los grandes también podemos estar en esta trampa. Observe cómo dice la palabra de Dios. Y esto es indistinto para hombres y para mujeres. Debemos estar atentos en toda circunstancia. Proverbios 7, versículo 6. Proverbios 7, verso 6. Dice el versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, quiero que recuerde eso, estaba mirando yo por la ventana en mi casa. No fui a un lugar a buscar el pecado, a pensar en el pecado, ahí en mi casa nomás. Y estaba por la ventana mirando, pero ¿qué estaba mirando?
algunas cosas parecidas a las que David miró en el palacio. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué cosas cuando miro por la ventana de mi casa se me ocurren? ¿Cuántas de esas cosas están revestidas de maldad? Dice, yo estaba mirando por la ventana en mi casa. Y dice el versículo 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, es decir, un cabeza hueca, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Yo quiero ir más allá de esa mujer. El peligro se manifiesta en las tinieblas, dice, cuando caía la tarde, cuando las sombras empezaban a aparecer. Ahí salió el muchacho y ahí salió esa mujer. Y después dice que ella le habló con una voz que era suave como el aceite y dulce como la miel, y ella lo llevó hasta el mismo Seol, o sea, lo empujó hasta el infierno al muchacho. Dice, yo estaba mirando por la ventana y esta mujer apareció. Pero para los hombres y para las mujeres reunidos aquí, este pasaje habla de que el pecado no sale al cruce en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el pecado no sale al cruce en cualquiera de sus formas. Aquí está personificado en una mujer que andaba vendiendo su cuerpo y que andaba por las plazas y que se paraba en las esquinas. Pero el versículo 12, la última frase, dice, acechando por todas las esquinas. Esa palabra acechar es lo que hacen las bestias, las fieras salvajes, cuando acechan su presa. Y así anda el pecado, buscando que nosotros seamos sus víctimas. Hombres y mujeres tenemos que estar atentos y tenemos que entender qué cosa estamos mirando por la ventana. Los ojos son las ventanas de nuestro cuerpo y el pecado entra por nuestros ojos de diferentes maneras. La tentación tiene diferentes rostros. Y el pecado acecha en todas las esquinas. Cuando hay un poco de oscuridad, cuando las sombras empiezan a aparecer, el pecado empieza a manifestarse. En otras palabras, lo que estoy diciendo, no volvamos a nuestra vieja vida, porque ya sabemos que el pecado actuaba así. Porque nosotros éramos gente de hacer cosas a escondidas, diferentes cosas a escondidas. Claro que ignorábamos lo que dice el Evangelio, que aquello que hacíamos en los secretos será publicado un día en las azoteas. Todo se sabrá. Y así que ahora, hermanos, que ya tenemos más tiempo en el Señor, ahora que ya conocemos un poquito más de la palabra de Dios, ahora que ya conocemos un poco más de la persona de Dios, ahora que sabemos un poco más de lo dañino que es el pecado en nuestra vida, ¿por qué no nos ponemos de pie en el camino de la fe y empezamos a andar bien con Dios? Y empezar a vivir esa vida nueva, abundante que tenemos en Cristo, y no andar buscando en el fondo del mar nuestros viejos pecados. Porque hay algunos que hasta a veces hasta se deleitan de los viejos pecados, esos pecados que los destruían. Y yo escucho a veces a algunos ahí donde yo ando y dice, ¿te acordás cuando nos bajamos aquellas tamajuanas de 10 litros de vino? ¿Cuál es el éxito en eso? Y festejan, dice, y teníamos allí 3 alitas de pollo, y teníamos un pan, y teníamos 2 chorizos y 10 litros de vino. ¡Wow! ¿Dónde está el éxito de eso? Y esas conversaciones a veces se las escuchan en las iglesias, de gente que se deleita en los viejos pecados que deberían avergonzarnos, todas aquellas cosas que hicimos cuando no conocíamos a Cristo. Hermano, no hay que volver atrás ni sumergirse en el pasado para encontrarnos con aquellos viejos pecados que tantos daños nos hicieron. Cuando usted recuerda la vida de Lot y él se separa de su tío Abraham, y de pronto dice el libro de Génesis en el capítulo 13 que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, que eran las ciudades que Dios iba a destruir después. Y a veces nosotros estamos mudando en nuestras tiendas hacia el lugar que Dios va a destruir. A veces vamos mudando nuestra vida, nos asociamos con personas, nos juntamos con gente, andamos en ámbitos donde Dios va a enviar su juicio. Y ahí vamos nosotros. Tenemos que estar atentos en la vida, hermano, tenemos que estar despiertos, porque el pecado no sale al cruce. Y cuando la Biblia habla de Sodoma, habla de las uvas agrias.
de Sodoma, habla del vino ponzoñoso de Sodoma. Y muchos quieren buscar los supuestos nuevos lujos que ofrece Sodoma. Sodoma no tiene nada bueno ni para usted ni para mí. No tiene nada bueno para nosotros. Eso es parte del pasado y tiene que quedar atrás. Las uvas ponzoñosas, los vinos agrios, aquellas trasnochadas con conversaciones vanas, inútiles. Aquellos amaneceres, hermanos, rodeados de vómitos y de malas palabras, aquellos ambientes, hermanos, de pecado, eso tiene que quedar atrás, es del pasado. Ahora Cristo vive en mí, tengo una nueva vida, tengo que vivir esa nueva vida y entender de una buena vez que mis pecados fueron sepultados en el fondo del mar, mis pecados fueron cargados en la espalda de Dios, mis pecados fueron llevados al madero en el cuerpo de Cristo. Ya está, no tengo que relacionarme con el pecado, ahora tengo que escuchar la voz que me dice del Señor: sé santo porque yo soy santo. Hay que ser valiente para ese desafío, ¿no? Dice Dios: sé santo porque yo soy santo. Y uno, usted dice: pero todo el mundo peca y yo no puedo, alguito por ahí. Dice la Biblia sobre un gran varón que se llamó Enoc, él caminó con Dios. Toda su generación se perdió, todos se inclinaron al pecado, pero él caminó con Dios. Ese es mi héroe. Alguien que camina con Dios, que me demuestra que es posible pararme frente al pecado y distinguirme como un hombre victorioso. El pecado no me contamina, no me afecta, porque yo quiero vivir para Cristo y quiero servir a Cristo. Pero quiero ser tan honesto como siempre. Pero quiero decirle que es una lucha, es una batalla diaria que todos tenemos. Porque todos nosotros escondemos un cadáver adentro nuestro. Y usted dice: ¿what? ¿Qué? Todos nosotros tenemos un cadáver, un muertico adentro nuestro. Y quizás usted no lo nota, la Biblia lo enseña. Y usted se dará cuenta rápidamente. Busque ahí, por favor, Romanos capítulo 7, y ya vamos a entrar en la segunda parte del mensaje, que es breve. Romanos, el capítulo 7, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 7. Quiero recordarles que hay un cadáver que muere, que vive adentro nuestro. Si es un cadáver, está muerto, pero está ahí adentro nuestro. Y ahora usted me va a decir: ay, yo sentía algo raro en mí. Bueno, mire, aquí dice la Biblia, es normal, bienvenido al club. Mire cómo dice la palabra. Romanos, el capítulo 7, el versículo 19. No está mal que usted después lea los versículos anteriores en su casa, pero verso 19 es el apóstol Pablo el que habla, y él dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero explicar este pasaje. Pablo está hablando de lo que le dijo a los efesios: despojados del viejo hombre. El viejo hombre, hermanos, que murió el día que creímos en Jesucristo como el Salvador. Ese día, dice la Biblia, nacimos de nuevo. ¿Y el viejo hombre dónde está? En el cementerio de San Justo, de Villegas, en el cementerio de Flores, ¿dónde está? Está ahí adentro nuestro todavía. Adentro nuestro está viviendo el viejo hombre. Y un día usted se enoja y hasta por ahí se le escapa una mala palabra y uno dice: ¿cómo soy creyente? Ay, el viejo hombre apareció de nuevo. Y un día se mete en algo turbio, oscuro. Capaz que un día se mete hasta en algo ilegal y dice: voy a terminar preso. ¿Y cómo puede ser esto? El viejo hombre volvió a aparecer. Pero sí murió, pero está dentro nuestro todavía, ¿no? Y cada tanto el desgraciado se manifiesta. Estamos conviviendo con él.
Tenemos una nueva vida en Cristo. Estamos en la iglesia, ahí canté tan lindo, hoy hasta afinado lo hice. Estaba esperando que el predicador invite, quería ir al frente para orar y ponerme delante de Dios. Y después llega a su casa y ve ahí la boleta de la luz y el gas, dice, esto no se termina nunca, esto es una desgracia, y está ahí. Y patea la cama y la silla y se enoja, y eso que el viejo hombre volvió a aparecer. Pero en la iglesia no estaba así, pero volvió a aparecer después. Eso es lo que decía el antiguo predicador que yo conté una vez aquí, que decía, yo pensé que el día que me bauticé había sepultado el viejo hombre, pero resulta que el desgraciado sabía nadar y cada tanto sale a flote, decía. Porque cuando nosotros nos bautizamos y nos sumergen en el agua, esa es la señal de que hemos muerto a la vieja vida. Y salimos del agua con una nueva vida en Cristo. Ese es el testimonio que estamos dando en el bautismo. Pero decía ese antiguo predicador, yo pensé que el viejo hombre había muerto en el bautismo, pero resulta que el desgraciado sabía nadar y cada tanto sale a flote. ¿Se da cuenta que hay un cadáver viviendo adentro nuestro? La Biblia le llama el viejo hombre. Y ahora entiende por qué Pablo dijo en Efesios 4:22, despojaos, sáquenselo de encima. No lo dejen que se manifieste. Hay que tener victoria sobre el viejo hombre. Hay que derrotarlo, no tiene que aparecer más. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos nueva vida en Cristo, hermano. Recordemos que todos nuestros pecados han sido perdonados y olvidados por Dios. Y contando con tal beneficio, aprovechamos y vivimos la nueva vida en Cristo. Ese es un gran beneficio, nuestros pecados han sido perdonados y olvidados. Hay que empezar a tomar en serio el problema del cadáver que vive en nosotros. Y que no se manifieste. Y que todo lo que mostremos sea la nueva vida en Cristo. Mis pecados sepultados en el fondo del mar y mi nombre escrito en el cielo. Vamos a ocupar unos pocos minutos sobre eso. Busque ahora, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, el capítulo 10. El Señor había tomado 12 apóstoles. Pero después en otra ocasión Él tomó otros 70. Aparte de los 12, Él tomó otros 70. Y los envió para predicar y para anunciar el Evangelio. Y llevaban sanidades y cosas así. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, el capítulo 10 y el versículo 20. Dice la palabra de Dios. Porque todos estos discípulos habían vuelto a contentos delante del Señor, porque habían predicado la palabra y todas esas cosas. Pero dice aquí el Evangelio de Lucas, el capítulo 10. Yo quería leerles Lucas, pero estaba el Mateo, ahora sí estoy en Lucas. Evangelio de Lucas, el capítulo 10 y el versículo 20. Dice el Señor Jesucristo, dice, pero les voy a leer, hermanos, el 18, así entiende un poquito más el contexto. Verso 18, y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mis pecados en el fondo del mar y mi nombre escrito en el cielo. Eso es lo que Dios puede hacer. Y solo Dios puede hacer eso. Y eso es lo que nos llama la atención en esta mañana, porque tenemos que estar todos seguros de que nuestros nombres están escritos en el cielo. Usted va a encontrar en la Biblia, en lugares como Apocalipsis, por ejemplo, que habla del libro del Cordero, el rollo del Cordero, que habla del libro de la vida. Hay un libro, hermanos, hay un documento. Y allí están registrados los nombres de los que han sido salvos por Cristo. Cantamos nosotros aquí en la congregación, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Ya ha cantado usted ese himno acá, ¿no? Hay un nombre nuevo en la gloria. Dice el Señor, no se alegren tanto que andan pisoteando escorpiones y que andan ahí venciendo espíritus, demonios. Ustedes tienen que regocijarse en el momento
que saben que su nombre está escrito en los cielos. Y hay que asegurarse de eso. Mucha gente forma parte de un sistema religioso. Van a una religión, la de los abuelos, la de los padres, hasta casi por herencia asisten a algún sistema de culto, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo para asegurarse su nombre en los cielos. El nombre en los cielos, hermanos, se escribe en el momento en que nosotros reconocemos que somos pecadores y que Jesús es nuestro Salvador. Y en ese momento nuestro nombre está registrado en los cielos y nada ni nadie podrá borrar ese nombre. Y cuando yo tengo la certeza de tener a Jesús como mi Salvador y por lo tanto mi nombre está escrito en los cielos, eso es regocijo, ese es motivo de gozo para mí. Que un hombre pecador, perdido, indigno, fue salvo por Cristo y ahora mi nombre figura registrado en los cielos. No lo merecía, no tenía ningún mérito para que mi nombre figure ahí. Pero ahí estoy, en los cielos. Y ahí ese es el motivo de mi alegría. ¿Está su nombre escrito ahí? ¿Está usted 100% seguro que su nombre está ahí? Para eso tiene que estar seguro de que se arrepintió de verdad de sus pecados y que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Ese es el único hecho que asegura que su nombre esté registrado en los cielos. Porque si no, mire esto. Busque ahí el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y ahí nomás lo voy a terminar. Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Dice la palabra, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué es importante que mi nombre esté escrito en los cielos? Porque si mi nombre no está en el libro de la vida, no está en el libro del Cordero, como dice otro texto de Apocalipsis, entonces estaré contado entre los que serán arrojados al lago de fuego. El infierno mismo. Entonces esa es la importancia, hermano, de estar seguro de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Sí, esa es la evidencia de que soy una persona salva, que soy un heredero de la vida eterna. Hermano, tengo que entender que mis pecados pueden ser perdonados porque hay un Dios que perdona y olvida. Y si usted no tuvo un encuentro con ese Dios, pues hágalo ahora, encuéntrese con ese Dios, porque en todo lugar y en todo momento Dios está dispuesto a perdonar y olvidar. No importa cuántos pecados estamos cargando en nuestra espalda, no importa cuántos años venimos acarreando el pecado, Dios, hermano, perdona y Dios olvida. Es el tiempo de ir a Cristo y de pedirle a Cristo perdón de pecado y salvación eterna para nuestra alma. Y como resultado tendremos nuestro nombre escrito en los cielos. Porque el texto dice claramente, y el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es una cosa u otra, no hay otra oportunidad. Es una cosa o es otra. Soy salvo por Cristo, soy inscrito en el libro de la vida. Muero sin Cristo, me espera el lago de fuego, el infierno mismo, por una eternidad. Pero nosotros, hermanos, necesitamos tener una vida cristiana victoriosa, triunfante, porque el saber que nuestros pecados fueron sepultados en el fondo de la mar. No intente reencontrarse con esos pecados, no quiera volver al pasado, siempre se encontrará con la misma palabra, fracaso. Hermanos, no tengo nada que ver con la vieja vida, tengo una nueva vida. Mis pecados fueron perdonados, quiero tomar la cruz y quiero seguir al Señor. Porque si el pecado tiene lugar en mi vida, eso va a afectar mi vida de servicio. Me dijo el Señor que todo aquel que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Cuando se trata del servicio, si yo estoy enfocado en mi pasado, si todavía me estoy deleitando con mi pasado pecaminoso, si todavía estoy pensando en mi pasado pecaminoso, no puedo poner la mano en el arado, no puedo ser útil en el ministerio, no puedo servir para el reino de Dios. Es una cosa o es la otra. Pero hoy quiero irme de este lugar gozoso de recordar que tenemos un Dios que perdona y olvida. Y las puertas de la misericordia están abiertas. Todos los días, cada hora, las puertas de la misericordia y del perdón están abiertas. El que no conoce a Cristo tiene que ir a Él y ser salvo por Él. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. La puerta del perdón, la puerta de la misericordia.
el que por mí entrare será salvo. Hablemos con Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por tu Hijo amado Jesucristo y por su obra maravillosa en la cruz del Calvario a favor de nosotros, pecadores. Gracias, Padre, por su sangre preciosa que nos lava, nos limpia de todo nuestro pecado. Y gracias, Padre, te damos ahora por tu palabra también y que ella trabaje en nuestra vida y que nos recuerde que tú eres un Dios amplio en perdonar, rico en misericordias. Ayúdanos, Padre. A veces la vida se nos pone difícil, las batallas son duras cada día. A veces tenemos el deseo, pero la realidad va por otro lado. Ayúdanos, Padre, a ser creyentes victoriosos, que podamos derrotar ese viejo hombre y poder lucir la nueva vida en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos, y nos ponemos de pie, por favor, y vamos a estar invitando a nuestro hermano Josué. Él va a venir aquí adelante para traernos los cánticos finales.